Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que podamos hoy disponer nuestro corazón para recibir tu palabra, para reconocer, Señor, mi Dios, que eres tú el que tiene cuidado de nosotros y que tu palabra nos ayuda, Señor, a crecer, nos ayuda a levantarnos, nos ayuda a vivir, nos ayuda a caminar, Señor, y transforma nuestra vida. Tu palabra es vida, Padre Santo, y hoy queremos, Señor, presentarnos delante de ti y abrir nuestro corazón para que tu palabra, Dios, haga lo que tiene que hacer en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Amén. ¿Qué le parece si ahí donde usted está se vuelve y saluda a un par de personas de las que están ahí cerca de ustedes? Amén. Amén. Hoy vamos a ver un tema, le decía a los hermanos temprano, que muy pocas veces hablamos en las iglesias, y es que vamos a hablar sobre el pecado. Y el tema de hoy es 5 claves para vencer el pecado. Amén. Y es que cuando nosotros venimos a Cristo muchas veces se nos olvida, o tenemos esa lucha muchas veces en nuestro corazón acerca de qué es lo que sucede realmente en nosotros. Cuando Adán y Eva pecan, el espíritu del hombre muere y el hombre sigue viviendo y vive dominado por el alma y la carne y las pasiones y los deseos. Cuando Jesucristo viene y muere por nosotros, Jesucristo resucita nuestro espíritu. Cuando nosotros nacemos de nuevo, lo que nace de nuevo es nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo y nuestra alma siguen acarreando todo lo que venían trayendo del viejo hombre. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre y que tenemos que dejar de vivir conforme a las viejas formas y tenemos que nosotros desechar y despojarnos del pecado. Amén. La Biblia nos habla de que nosotros necesitamos, porque hay una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu, que cada día tiene que ir, cada día se libra en nosotros, y que dependiendo de cuál de los dos esté más fortalecido, es quien va a ganar esa lucha. Amén. Dejen a los hermanos ahí tranquilos. Gálatas capítulo 5 verso 16 dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Vea que el espíritu aquí está con mayúscula, está hablando del espíritu de Dios. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Siguiente, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Vea todo lo que nombra la Biblia como obras de la carne. O sea, no solamente es el adulterio, no solo es el homicidio, no solamente son esas cosas. Y sigue diciendo la palabra: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, diga conmigo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Si vivimos por el Espíritu, no andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué es lo que dice la palabra en ese texto? Que hay una lucha en nosotros entre el Espíritu y la carne para controlar qué hacemos nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu, buscamos la presencia de Dios, nos entregamos a Dios, crecemos espiritualmente, nuestro espíritu va a trasladarnos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y nuestra vida va a estar gobernada por el Espíritu de Dios. Pero si nosotros no alimentamos y fortalecemos nuestro espíritu, nuestra vida va a estar controlada por nuestras emociones, por nuestros deseos, por el pecado. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no arranca de nosotros esto? Bueno, más adelante lo vamos a ver un poco más a detalle. Pero el asunto es que esta lucha lo que muestra es realmente nuestro deseo de agradar a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos que queremos agradar a Dios, pero nuestras acciones no están acordes a eso. Queremos agradar a Dios, pero no buscamos la presencia de Dios. Queremos agradar a Dios en nuestra humanidad, en nuestra forma de vivir. Pero con nuestra forma de vivir humana no podemos agradar a Dios. Dice la Biblia que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, que sean guiados por el Espíritu. Amén. Entonces el primer punto que quiero que veamos esta tarde es que no podemos olvidar que tenemos un enemigo al acecho. ¿Alguien ha sido tentado aquí? ¿Sí? Hasta Jesús fue tentado. La Biblia dice que hasta Él fue tentado, pero sin pecado. ¿Por qué le digo esto? Porque la tentación va a estar ahí. Porque el enemigo va a estar al acecho de nosotros. Les explicaba a los hermanos temprano que el enemigo no se va a desgastar buscando controlar el mundo, porque ya el mundo lo controla. Una persona que está en una cantina en este momento alcoholizada, ya el enemigo la tiene enredada. ¿Para qué va a estar esforzándose o invirtiendo tiempo en esa persona? ¿En quién invierte tiempo el enemigo para hacerlo caer? En nosotros que estamos aquí aprendiendo de la palabra, buscando de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces tenemos que entender, y no es alabar al enemigo, es tener cuidado de que hay alguien que quiere hacernos caer. Amén. Y que el enemigo es peligroso. Dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 que dice primero, sed sobrios. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Seamos serios. Y dice, y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero inmediatamente la palabra nos da la forma de poder librarnos. Dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿En la fe de qué? En la fe de que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En la fe de que Cristo murió por mis pecados y me hizo libre. Que Él me dio espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y dice el verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, ¿en quién? Ahí está la clave. Ahí está la clave. No importa cuán peligroso, cuán fuerte, cuánto nos aceche el enemigo,
Si nosotros estamos en Cristo, el enemigo no nos puede tocar. El problema es cuando no estamos en Cristo. Y dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Note que la Biblia no nos dice que nuestra vida en Cristo va a ser una vida tranquila, relajada. Dice que vamos a padecer. ¿Qué vamos a padecer? Tentaciones, vamos a padecer problemas, vamos a tener circunstancias, vamos a vivir acechados. Por eso es que necesitamos estar en Cristo. Por eso es que necesitamos transformar nuestra vida, arraigarnos en Él, fortalecernos en Él. Dice que oye las palabras de Él y las cumple. La compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces cualquier persona que quiera construir cualquier cosa, su vida, su familia, su matrimonio, sobre algo que no sea Cristo, va a fracasar. ¿Por qué? Porque es en Cristo donde nuestra vida está segura. Amén. Juan capítulo 10, verso 10, dice la palabra que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dice Jesús: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Note en los dos pasajes que acabamos de leer que la Biblia habla y muestra al enemigo, a Satanás, al diablo, como alguien que quiere hacernos daño. Pero inmediatamente nos da las claves para nosotros poder librarnos de las acechanzas, del daño que el enemigo nos quiere dar. ¿Sí me estoy explicando? Porque dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero inmediatamente nos dice que Él vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Y que Él es el buen pastor y que Él da la vida por nosotros. Él dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Eso lo que nos hace es fortalecernos y hacer un vallado alrededor de nosotros. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La pregunta es: ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿En qué estoy basando mi vida? ¿Dónde estoy cimentando mi vida, mi familia, mi matrimonio? ¿En qué está cimentado? ¿En la palabra o en lo que yo creo? ¿O lo que la gente dice? Porque venir a una iglesia una vez por semana, o 2 veces por semana, o 3 veces por semana, o 4 veces por semana no te va a salvar. Ni te va a cambiar, ni te va a restaurar, ni te va a libertar. Es vivir la palabra, es hacer suya la palabra, es realmente buscar a Dios de todo el corazón lo que nos va a cambiar. Amén. El segundo punto que quiero que veamos esta tarde es que necesito reconocer mi debilidad. El problema de mucha gente es que cree que ellos mismos pueden vencer la tentación. Cualquier persona que quiera vencer la tentación en su humanidad va a fracasar. Tarde o temprano va a caer. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil.
Yo necesito reconocer las áreas de mi vida en las que soy débil. Es como un ejército. Si saben que van a pelear contra otro y tal vez el otro tiene mejor, no sé, barcos y submarinos, tratan de no llevar la guerra a ese punto. Y si mi fortaleza son los aviones, entonces yo voy a tratar de llevar la guerra a donde está mi fortaleza, no mi debilidad. Pero tengo que identificar mi debilidad. Tengo que saber cuál es mi debilidad. ¿Para qué? Para poder fortalecerme en el Señor. Amén. Dice Romanos capítulo 7, verso 21. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Está hablando el apóstol Pablo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Siguiente, por favor. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está, ¿dónde? En la carne. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y si nos quedamos ahí, mucha gente, por eso es que cuando nosotros estudiamos la Biblia tenemos que leer el contexto. Porque si usted se queda en ese pasaje, va a decir, sí, no importa. No importa lo que haga, el pecado está en mi cuerpo. Entonces, yo con mi cuerpo peco, pero con mi mente estoy adorando al Señor. Es mentira. No se quede en el capítulo 7 de Romanos. Lea el capítulo 7, pero lea también el capítulo 8, donde el apóstol Pablo nos dice cómo deshacer de nosotros las obras de la carne. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros nos quedamos con lo que nos conviene, con la palabra de la Biblia que no entendemos y aplicamos de forma errónea. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Lo que venimos hablando desde el principio, que hay una lucha entre nuestro espíritu y nuestra carne. ¿Quién está más fuerte? En nosotros. ¿Nuestro espíritu o nuestra carne? Porque la carne siempre va a querer pecar. Siempre. La carne va a querer siempre hacer su voluntad. ¿Cierto? ¿O nunca le ha costado a usted levantarse para venir a la iglesia? ¿O para orar? Uy, cuando está esa madrugada así, que parece que va a caer copitos de nieve. Y usted dice, como decía uno, uy, 5 minutos más. Es una lucha. ¿Cierto o no? ¿Qué es más fácil? ¿Leer la Biblia o estar con el teléfono? Dijo la pastora, no os hagáis. Vea, hermano, yo no sé si a usted le pasa. Yo tengo que prepararme y sentarme para leer la palabra. Porque yo comienzo a leer la palabra e inmediatamente me da sueño. Y se lo digo, o sea, tengo que hacer el esfuerzo para leer la palabra. Ya una vez que yo me meto ya, pero para empezar es difícil. Pero usted se mete en el teléfono y bueno, se da cuenta, pasó 1 hora y no se dio cuenta. Sí, pero ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué le digo esto? Porque pecar siempre va a ser más fácil. Y le digo otra cosa, pecar es más agradable a nuestro cuerpo. Si no fuera agradable nadie pecara, ¿cierto o no?
Si comer no fuera rico, nadie comiera, ¿cierto? Para hacer una analogía. Es que a veces pedimos, ay no, es que pecar es horrible. No, hermano. O sea, ¿por qué le digo antes que estábamos hablando de la debilidad? Porque el diablo siempre va a buscar cuál es el área que nosotros tenemos esa debilidad. Perdóneme, si usted le ponen una palangana llena de vegetales sancochados y ensalada, para usted es fácil simplemente comerse un poquito, ¿cierto o no? Pero si a usted le gusta algo, no sé, un arroz con camarones o algo así, ahí es fácil comer bastante, ¿verdad? ¿Cierto o no? Nos cuesta. Nos cuesta. Y es así con el pecado. Cuando nosotros no identificamos cuál es nuestra debilidad, ignoramos que es por ahí donde el enemigo nos va a atacar. Y nos va a atacar, y nos va a atacar, y nos va a atacar, y nos va a atacar. Amén. Segunda de Corintios capítulo 10. Verso 5 dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino ¿en qué? En mis debilidades, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Sigue diciendo la palabra. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Está hablando un hombre que escribió buena parte del Nuevo Testamento, un hombre que fue el mayor evangelista que fuera de Israel que hubo en esa época. Y dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. ¿Por qué Dios no elimina el pecado de nuestro cuerpo? Para que recordemos día a día que si estamos aquí es por su gracia, es por su misericordia, es por su amor, no por nosotros mismos. Si se lo da, déselo con ganas al Señor. Y sigue diciendo el verso 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué he dicho? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque no es en tus fuerzas, y vamos a verlo más adelante, sino en las mías. Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Pero no solo en las debilidades, dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es que creemos que vemos la mano de Dios cuando todo está bien, cuando estamos prosperados en victoria, cuando estamos increíblemente, cuando estamos wow. No sabe cuándo es cuando realmente vemos la mano de Dios, cuando estamos en debilidad, en necesidad, en persecución, en angustia. Es ahí donde realmente vemos la mano de Dios. Porque una de las cosas que más nos cuesta a nosotros, incluso como hijos de Dios, es aprender a honrar a Dios en todo momento. Porque cuando las cosas van bien, muchas veces no lo honramos porque creemos, o lo honramos de la boca para afuera, pero de corazón no, porque creemos que es nuestra capacidad, que es nuestro esfuerzo, que es lo que nosotros hacemos. Y usted ve
posteos de gente que dice: aunque nadie cree en mí, yo sigo adelante, yo sigo luchando, aunque la gente piense que no lo voy a lograr, yo lo voy a lograr porque yo tengo una gran convicción y mis metas están claras. ¿Ha visto usted algo así? ¿Sí? Pero una persona que realmente ha entendido que es Dios, lo que hace es dar gracias cada día. Gracias, Señor, porque a pesar de mis debilidades, a pesar de mi falta de conocimiento, a pesar de lo que me falta, tú tienes misericordia de mí cada mañana. Tú renuevas tu misericordia sobre mí y levantas sobre mí tu rostro para bendecirme, para cuidarme donde quiera que esté. Pero esa misma gente que cuando le está yendo bien, lo que hace es vanagloriarse, es la misma gente que cuando comienza a irle mal, lo que hace es quejarse y renegar. Porque qué difícil es darle gloria a Dios cuando las cosas no están como yo quiero que estén, ¿cierto? ¿Sí estamos? Sí. O usted está con un dolor de estómago de esos bravos y está diciendo: aleluya, alabaré y danzando. No, hermano, perdone. O usted tiene que pagar un montón de plata mañana y no tiene plata del todo, y usted no está diciendo: ay, Dios ha sido bueno. Nos cuesta realmente. Es parte de nuestro crecimiento. Amén. Porque nos cuesta gloriarnos en nuestra debilidad. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que yo acepto que no soy yo el que voy a arreglar la situación, es cuando ya dejo que Dios haga las cosas. Porque Dios muchas veces nos lleva hasta el borde, hasta donde ya no hay esperanza, ya no hay salida, ya no tenemos dónde, para ver si ahí le damos la opción a Él de actuar. Amén. Tercer punto: renunciar a doctrinas humanas. Una de las cosas más tremendas que la Biblia habla del final de los tiempos, la menciona Jesús. Porque muchas veces cuando hablamos del final de los tiempos pensamos en el Apocalipsis, en el libro de Daniel y de todo lo que dice. Y nos olvidamos que en Mateo 24 Jesús habla del final de los tiempos. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención de Mateo 24 es que Jesús usa repetitivamente una palabra: muchos. Porque dice que en los tiempos finales se levantarán muchos falsos profetas. Pero lo más terrible de todo es cuando dice que muchos creerán en ellos y muchos serán engañados. Y que aún muchos del pueblo de Dios van a ser arrastrados por esa gente. ¿Por qué? Porque es más fácil para mí pararme hoy aquí a decirle a usted que usted va a ser bendecido, que va a ser prosperado, que Dios le va a dar todo lo que usted desee en su corazón y que Dios va a hacer todo lo que usted quiera, a pararme hoy a predicar un tema como el que estamos hablando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos olvidamos de que tenemos riesgos como hijos de Dios, que tenemos que esforzarnos, que cuando Dios nombra a Josué como líder de Israel, lo primero que le dice, y se lo repite y se lo recalca, es que tiene que esforzarse y ser valiente. Porque se lo dice. Le dice: esfuérzate y sé valiente. Después se lo recuerda momentos después: mira que
Que te esfuerces y sé valiente. Y después se lo da como un mandato. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque esto no es fácil. El que le diga a usted que la vida en Cristo es fácil, le está mintiendo. Es de esforzarse, es de valientes. ¿Por qué? Porque hay que renunciar a lo que nosotros queremos. Hay que renunciar muchas veces a lo que anhelamos. Juan el Bautista decía: necesito menguar yo para que Él crezca. Porque mientras nosotros estemos persiguiendo nuestros sueños, Dios no puede cumplir su propósito en nosotros. ¿Por qué? Porque no lo vamos a dejar. ¿Y está malo soñar? No, no le estoy diciendo que abandone todo. Lo que estoy diciéndole es: alinee sus sueños, sus deseos a la voluntad de Dios. Busque la dirección de Dios. ¿Quiere comprar una casa? Ore, pídale dirección a Dios. ¿Quiere estudiar una carrera en la universidad? Pídale dirección a Dios. ¿Quiere casarse? Pídale dirección a Dios. Porque tal vez no es ese o no es esa la que Dios tiene para usted. O tal vez sí. O tal vez no es el tiempo. Amén. Gálatas capítulo 1, verso 6. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Siguiente, por favor. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de que hemos anunciado, sea anatema. Y vean, lo recalca en el verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque mucha gente va a venir a decirnos a nosotros, cuando nosotros queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, que es que nos volvimos legalistas, que es que somos extremistas, que es que eso no es tan malo. Y la más clásica de todo: ¿dónde está eso en la Biblia? Búsqueme el pasaje que dice que eso es pecado. Pero cuando usted quiere agradar a Dios, usted no necesita que alguien le fuerce, que alguien le compruebe, que alguien le busque en la palabra. Usted mismo va a estudiar la palabra. Entonces, si el problema suyo, si su debilidad es el chisme, usted va, al estudiar la palabra, va a venir Salmo 1:1, donde dice: bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. Si su problema es la mentira, usted se va a acordar de la historia de Ananías y Zafira. Si usted tiene un problema con cualquier cosa, usted va a ir a la palabra y la misma palabra le va a recordar por qué no está bien hacer esas cosas. ¿Recuerda lo que leíamos ahora de las obras de la carne? No solo hablaba de fornicación y de adulterio, hablaba de murmuración y de otras cosas que hacemos en nuestro diario vivir. Perdóneme, cuando usted hace algo sabiendo que va a lastimar a alguien, usted está pecando. Porque la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros. Dice que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas.
Y el segundo mandamiento es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando dejamos de orar, cuando dejamos de estudiar la palabra, cuando dejamos de congregarnos, también estamos pecando, porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, no solamente se trata de levantar. Es más, ¿sabe qué dice la palabra? Que nosotros con nuestra lengua podemos matar a una persona. Y hay gente que dice, no, eso es extremista. Ajá. ¿Cuántos muchachos se han suicidado por el bullying, por los sobrenombres, por las cosas que le dicen en los colegios, en las escuelas? ¿Creen que es un juego? No. ¿Cuánta gente por los chismes, cuántos matrimonios por un chisme se han destruido? ¿Cuánto hombre ha terminado matando a su esposa por un chisme que alguien inventó? ¿Sí me estoy dando a entender? Pero muchas veces creemos que el pecado es solamente... Es que lo que tenemos que entender es que el pecado realmente es uno, que es creer que yo puedo vivir mi vida sin intervención de Dios. Cuando el diablo engaña a Adán y a Eva, lo que le ofrece es ser como Dios. Todo lo demás es una derivación de eso. Cuando yo creo que no necesito a Dios, puedo fornicar, puedo adulterar, puedo hacer lo que me dé la gana, porque creo que nada va a pasarme a mí. ¿Sí me explico? Jeremías capítulo 23. Dice la palabra, verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrán mal sobre vosotros. Quedémonos ahí un momento para que veamos dos puntos importantes. En el verso 17 dice, dicen atrevidamente a los que me irritan. ¿Quién es el que irrita al Señor? El que anda en pecado. Y esos profetas o disque profetas le decían, Jehová dijo, paz tendréis. O sea, no está en pecado, no tenga problema. ¿Ha escuchado usted? No, es que no, tómese sus cervezas ahí tranquilo, eso no es pecado. Váyase, dése su fiestita de vez en cuando, eso no es pecado. Venga después, ahora para Navidad, vaya de paseo, échese su canita al aire y no es pecado. Y después viene y le pide perdón a Dios, porque tenemos un Dios de misericordia. Sí, tenemos un Dios de misericordia y de amor, pero que también es fuego consumidor. Y tenemos un Dios de misericordia y de amor, pero dice la Biblia que lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Un día de estos vi una imagen que decía eso y lo voy a repetir, porque me llamó mucho la atención y me gustó. ¿No te gusta lo que estás cosechando hoy? Comienza a revisar qué es lo que estás sembrando. Porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. O sea, usted no puede tener un matrimonio lleno de amor, lleno de gozo, lleno de un matrimonio sano, si usted no invierte, si usted no ora con su pareja, si usted no vive, si usted no estudia la palabra en familia. Yo como hombre no puedo pretender que mi familia me ame, me respete si nunca estoy. Y no estoy hablando de físicamente, es que muchas veces estamos
en la casa, pero estamos con esto. O sea, no estamos. ¿Sí me está siguiendo? Quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios me cuide, pero no lo busco. Solo cuando tengo necesidad. Como en 911. Sigue diciendo, verso 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de ¿quiénes? Sigue diciendo, verso 20. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Sigue diciendo, por favor. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. La palabra de Dios viene ¿para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para exhortarnos, para enderezar nuestro camino. Y esa es la parte que no nos gusta. Es más fácil escuchar a alguien que le dice a uno que no importa lo que usted haga, usted va a ser siempre salvo, que escuchar lo que la palabra dice, que dice que cuidéis que vuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. ¿Sí me explico? Es más fácil muchas veces seguir doctrinas humanas que escuchar la palabra de Dios y ser confrontado. Pero le digo, el camino de Dios siempre va a ser seguro. Cuarto punto, vivir conforme a la palabra de Dios. Y aquí no se trata solamente de vivir conforme a lo que yo creo, a lo que yo creo que es verdad, a lo que yo escojo de la palabra, a lo que yo elijo, aquello que me conviene. Es vivir conforme a la palabra. Vea lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Dice, toda la escritura, diga conmigo, toda. ¿Qué es toda? Toda. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Dice la Biblia que Él lo que quiere es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? ¿Estamos nosotros haciendo buenas obras? ¿O simplemente andamos buscando lo que nos conviene a nosotros? Voy a hacer el mismo ejercicio que hice en la mañana. Si yo le digo a usted que le voy a regalar 100 millones de colones y usted comienza a hacer una lista de lo que va a hacer con esa plata, ¿qué haría? ¿Qué es lo primero que piensa? Pagar deudas. ¿Qué más? ¿Qué más harían? Comprar una casa. Comprarse un carro, ¿no? Irse de vacaciones. ¿En qué punto de todo eso se nos viene a la memoria o a la mente decir, voy a ayudar a alguien?
Normalmente va como en el punto quinto, sexto, si aparece. ¿Cierto o no? ¿O estoy mintiendo? ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en nosotros. Y no estoy haciéndome mejor que ustedes. Yo también haría lo mismo, hermano. Si alguien me regala 100 millones de pesos, bendito sea Dios. ¿Qué es lo primero que uno hace? Pagar deudas. Buscar cómo arreglar la casita, o comprarse una casa, o hacer algo. ¿Cierto o no? Y no le estoy diciendo que sea malo. Lo que le estoy diciendo es que normalmente nuestro pensamiento no está en ayudar a la gente. Está más en recibir. Pero la palabra nos dice que es mejor dar que recibir. Y la Biblia nos dice que nosotros somos bendecidos para hacer bendición a otros también. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios aquí? Amén. Procura bendecir a alguien más también. Y no estoy hablando solo monetariamente, aunque implica también un tema monetario. Pero bendígalo con la palabra. Ore por esa persona. Hay gente que no necesita plata, pero necesita una oración. Ore por esas personas. Ayude. Si está en la universidad y puede ayudar a alguien que le cuesta, ayúdelo. En el colegio, si puede ayudar a alguien que le cuesta, ayúdelo. En el trabajo, no crea, es que tengo que cuidar mi trabajo. No, su trabajo no lo cuida usted, su trabajo lo cuida Dios. Pues si usted hace su trabajo conscientemente, Dios lo va a proteger. Usted no necesita protegerse. Y más adelante lo vamos a ver. ¿Sí me sigue? Porque dice que el deporte nacional de Costa Rica es serruchar pisos, ¿verdad? Pero si nosotros somos honestos en nuestro trabajo, Dios cuida de nosotros. Amén. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Diga, es viva. Pero no solo es viva, es eficaz. Y es útil, dice, y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué muchas veces no queremos estudiar la palabra? Porque la palabra nos desnuda. No podemos escondernos a la palabra, porque la palabra es viva. Y la palabra va más allá de las apariencias y nos confronta con nuestros pensamientos y con la intención de nuestro corazón. ¿O usted nunca se ha reído y ha saludado a alguien hipócritamente? Nunca lo ha hecho, ¿no? De saludar a alguien y por dentro estar diciendo, uy, ¿para qué me viene a saludar si me anda comiendo con todo el mundo? Pero por delante, o yo soy el único pecador que lo ha hecho. O nunca le he dicho a alguien, ay, con mucho gusto, y por dentro diciendo, uy, solo para molestar sirve. Y es que la palabra nos confronta con eso, no con lo que hacemos, con lo que se muestra de nosotros, sino con lo que hay adentro. Y eso lo tomamos en son de broma, pero muchas veces en los hogares es un problema. Muchas veces en las familias es un problema, en los matrimonios es un problema, entre las relaciones entre padres e hijos es un problema. ¿Por qué? Porque lo que estamos mostrando no es la realidad. Adentro hay cosas que han marcado nuestra vida, que no nos dejan ser honestos con esas personas y que no hemos sanado.
Yo no sé si a usted también le ha pasado que en algún momento un gesto de alguien le molesta. Y usted dice, no sé, porque es alguien que también no conozco, pero algún gesto, alguna palabra, alguna acción, a usted lo incomodó. ¿Por qué? Porque tal vez era el gesto que hacía su papá o su mamá cuando hablaba mal de usted o cuando la trataba mal. Y son cosas que están guardadas en nuestro corazón y que no han sido sanadas. Amén. Y que necesitamos libertar en nuestra vida. Amén. Santiago capítulo 1, verso 21. Dice, por lo cual, desechando, diga conmigo, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. A veces somos muy maliciosos. Y cuando hablamos de malicia, no solamente estamos hablando de cuestiones sexuales, estamos hablando de malicia en muchas cosas. Hay gente que todo lo ve malo, que nadie puede ayudarlo, puede regalarle algo, porque va a decir, porque lo primero que piensan es, ¿quién sabe qué querrá? ¿Quién sabe qué andará buscando? Pues dice, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es que la palabra puede salvar, porque la palabra es Cristo. Juan 1:1 dice, y el verbo se hizo carne. Y el verbo, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Pero sed hacedores. Diga conmigo, tengo que hacer. No solamente oír la palabra. Porque dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando usted oye la palabra y se llena de palabra y se llena de palabra, pero no vive la palabra, usted mismo se está engañando. Porque cree estar bien, porque conoce la palabra. El asunto no es en qué tanto conozca usted la palabra o yo la palabra. Es cuánto estamos viviendo de la palabra. Siguiente, por favor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Siguiente, por favor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, si usted amarra este pasaje con lo que dice Josué 1:8, que dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagáis lo que en él está escrito y guardéis lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cuál es la clave para que nuestra vida sea guiada a la bendición de Dios? Vivir conforme a la palabra. Yo no puedo pretender que Dios me bendiga si yo no vivo conforme a la palabra. Porque si yo vivo conforme a la palabra, el día de mañana alguien me va a llegar y me va a ofrecer un negocio buenísimo donde me voy a ganar un montón de plata. Pero antes de hacer un negocio, yo voy a ir a buscar la presencia de Dios, porque esto es lo que me dice la palabra. Y Dios me va a guiar si es bueno o no. Y peor aún, muchas veces sabemos que el negocio no es bueno. Y la justificación es que mi familia tiene que comer. Pero la palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan.
pero tenemos que ser justos. Porque a veces simplemente por ganarnos un poco de plata, estamos trayendo maldición. A veces por permitir cosas en nuestro hogar que no son correctas delante de Dios, estamos trayendo maldición. A veces por hacer cosas que no son correctas delante de Dios, estamos trayendo maldición. Porque no estamos viviendo conforme a la palabra. Es que alguien me dijo que eso no era tan malo. Perdóneme, si usted necesita andar escarbando la palabra para justificar su forma de vida, usted no está viviendo conforme a la palabra. Así es. Porque si usted vive conforme a la palabra, usted tiene más de un pasaje, más de una historia que confirma la forma en la que usted está viviendo. ¿Sí me estoy dando a entender? Es que hay veces escarbamos y encontramos un versículo por ahí escondido que, véalo hermano, es que esto es lo que dice, pero cuando usted lee el contexto, usted entiende que no era lo que se estaba pensando. ¿Por qué? Porque no estamos interesados en ver qué es lo que Dios me está diciendo a través de la palabra. Lo que quiero es justificar mi forma de vivir. Entonces conocemos la palabra, pero no la vivimos y nos engañamos a nosotros mismos. Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero no solamente van a ser mis discípulos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Entonces van a conocer realmente a Cristo, y Cristo los va a hacer libres. ¿Y sabe qué dice otro pasaje? Si el Hijo, ¿quién es el Hijo? Os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Queremos ser libres del pecado, queremos ser libres de la opresión, queremos ser libres de todo. Tenemos que ir a Cristo. Ahí está la clave de todo. Y ese es el quinto punto. No en mis fuerzas, sino en las del Señor. Porque como les decía antes, cualquiera que quiera luchar en contra del pecado en sus propias fuerzas va a fracasar. Es en las fuerzas del Señor, es siendo guiado por su Espíritu. Es siendo guiado por su Espíritu. Primera de Corintios capítulo 10. Perdón, segunda de Corintios capítulo 10, verso 8. Es el mismo que leíamos antes del apóstol Pablo. Y dice, respecto a lo cual, está hablando del aguijón en su carne. Le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, en buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Cuando usted entiende que usted es débil, que necesita cada día del Señor, usted no va a estar necesitando que alguien le diga que tiene que orar, que tiene que leer la palabra, que tiene que estudiar, que tiene que buscar a Dios, que tiene que fortalecerse en Dios, porque eso va a ser una necesidad en su vida cada día. El problema es que creemos que, no. Ayer oré, estoy bien. Y cuando se da cuenta, pasó una semana y no oró. Nunca lee la palabra. Y anda buscando palabras de bendición. Deme una palabra de bendición. Aquí hay como 10,000 hojas llenas de palabras de bendición para usted. Y cuando usted le dice a alguien que le dé una palabra de bendición, es como, vaya a sacar el agua al pozo y me trae a beber a mí.
Haga usted todo el esfuerzo. No, vaya, busque. Yo me acuerdo una vez que Marco Witt contaba una anécdota. Dice que una vez estaba en una iglesia y que él estuvo ministrando y que al final del culto llegó un muchacho joven y le dijo que orara por él. Y le dice: hermano, yo quiero que usted ore por mí para que el Señor transmita todo el conocimiento que usted tiene, me lo transmita a mí, para yo poder cantar como usted canta y tocar como usted toca. Y dice que él le dijo: está bien, venga. Dice que le tomó las manos al muchacho y le dice: Señor, hoy te pido que quites de este joven todo espíritu de pereza y que sea esforzado y valiente y que vaya a estudiar para que aprenda todo lo que tiene que aprender. Es que a veces queremos eso, que alguien me ponga la mano y ya, estoy lleno del Espíritu. No, si eres el lleno del Espíritu, vaya de rodillas ahí donde nadie lo ve. Dice: cierre la puerta de su habitación, vaya ahí, busque la presencia de Dios, y el Padre que va a estar ahí viéndote donde estás esforzándote, durmiéndote, cansado, buscando la presencia de Dios, te va a recompensar en lo público. Pero no, queremos levantar las manos y que alguien me ponga las manos y ya. La gente muchas veces leemos la palabra, pero no la estudiamos realmente. Pero hermano, pero en el aposento alto, ahí estaban. Y vino el Espíritu y los llenó, sí, pero esa gente tenía días de estar ahí, primero esperando, haciendo lo que Dios. Gracias. Haciendo lo que Dios les había mandado hacer, lo que Jesús les dijo que hicieran. Y segundo, estaban juntos, unánimes, en oración. O sea, no estaban simplemente ahí viendo televisión. Bueno, en ese tiempo no había, o contando chistes o hablando mal del prójimo. No, estaban orando, estaban buscando la presencia de Dios. Y de repente vino el Espíritu Santo y los llenó. Es que queremos un de repente de Dios, pero estando viendo ahí, perdóneme, viendo Facebook, no va a venir. Y no le estoy diciendo que sea pecado, que sea malo. El asunto es que cuando estas cosas nos desvían de Dios, entonces se vuelven en pecado. Cualquier cosa que te desvíe de Dios es pecado para tu vida. Porque el pecado no es simplemente algo, el pecado es algo que viene para destruirte. Que tal vez en un momento puede generarte un placer o puede satisfacer un área de tu vida, pero te va a llevar a la muerte. ¿Sí me explico? ¿Sí? Isaías capítulo 41, verso 10. Mis hermanos de la música pueden ir pasando, por favor. Dice la Biblia: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Diga conmigo: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán ¿qué? Y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contra ti. Deje de preocuparse del que habla mal de usted. Si usted está correcto delante de Dios, Dios va a sacar la cara por usted. Dios te va a honrar. Dios te va a poner, va a levantar tu rostro delante de ellos. Dice el salmista: aderezan mesas delante de mis angustiadores. Verso siguiente, por favor, verso 12. Buscarás a los que contiendan contigo y no los hallarás. Serás como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra.
porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. O sea, no es usted el que pelea las batallas, es Él el que pelea tus batallas. Y le digo algo, Él nunca ha perdido una batalla. Deje de pelear en sus fuerzas y deje que Él pelee por usted. Cierro, Salmo capítulo 27. Versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Verso 3, por favor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero vea dónde está la clave de todo esto. En el verso 4 que dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Verso 5, por favor. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego me levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Puede ponerse sobre sus pies. La clave no es estar aquí en estas cuatro paredes, es estar en la presencia de Dios día y noche. Una cosa he demandado a Jehová y esta voy a buscar, que yo esté en la casa de Jehová, en la presencia del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo, para glorificar su nombre, para exaltar su nombre. ¿Qué le parece si le adoramos y le glorificamos en esta hora? Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, Ponga su confianza en Él, solo en su nombre porque solo Él confiaré. te puede sacar de la situación en la que estás. En Jesús Declárelo, abra su boca, pero créalo en su corazón. mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi
Porque hay promesas en su palabra para aquellos que permanecen hasta el fin y se presentan delante de Él. El que venciere recibirá una corona de vida incorruptible. Al que venciere será otorgada la vida eterna. Al que venciere le entregaré una piedra con su nuevo nombre que solo Él y Dios conocen. Al que venciere tendrá vida eterna, vencerá la muerte. Todos esos pasajes están en Apocalipsis. Al que venciere, Él regresará. al que venciere, En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. justificado por la fe. Pero hay que estar en Cristo. En Jesús, fuerte soy, solo mi roca es sobre la tempestad. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es Dice la palabra que aquel que construyó su casa sobre la roca lo toma como un hombre prudente, porque vinieron ríos y azotaron vientos. O sea, las adversidades van a venir, las circunstancias te van a golpear, pero si tu vida, tu familia, tu matrimonio está cimentada en Cristo, nada ni nadie la va a hacer caer, porque tu ancla, tu fundamento está en aquel que nunca deja de ser, que nunca deja de ser y que nadie puede vencer. ¿Qué le parece si le da una ofrenda de palmas al Señor?